Hoy quiero predicar sobre algo que yo tengo mucho tiempo que no lo escucho dentro de la iglesia. Hay otras que sí, otras no, pero estuvo un tiempo muy tocado, pero ahora como que a veces los mensajes son por moda, pero la palabra de Dios no es moda. Sí, la palabra de Dios es palabra eterna, eterna. Y el tema de hoy es el reino, el evangelio del reino. El evangelio del reino. Ahora, Jesús en un principio dijo lo siguiente en Marcos capítulo 1, versículo 14. Miren cómo dijo. Mas después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Si nosotros, y fíjense que la palabra, el evangelio del reino aparece más de 160 veces en los 4 evangelios y aparece también en el libro de los Hechos y prácticamente en todo el Nuevo Testamento aparece esa palabra, el reino de Dios o el evangelio del reino. Y si aparece tantas veces, yo pienso que nosotros debemos prestar atención a eso, porque allí hay mucha riqueza que nosotros podemos entender, porque mientras más claridad de la palabra de Dios nosotros tenemos en nuestra mente, nosotros entonces podemos utilizar eso como beneficio para nosotros. Y realmente eso fue lo que Dios vino a traernos, un beneficio gigantesco, principalmente el beneficio de la salvación, y ahí se agregan un sinnúmero de cosas que nos sirven para el día a día, para crecimiento mental, espiritual, para crecimiento del alma. Es necesario que el alma crezca. A nosotros nos gusta mucho que nos hablen de la prosperidad, pero la Biblia a mí misma dice que Dios desea que nosotros seamos prosperados en todo, como prospera tu alma. No voy a hablar de la prosperidad, no se me asuste. Sí, porque muchos predicadores cuando hablan de la prosperidad dicen, vengan aquí lo de 100 y de allá lo de 20. Aquí no hay eso, no se preocupe por eso. Y la Biblia pone ese paralelo, que Dios quiere que tú prosperes, pero te dice que prosperes según prospera tu alma. Porque Dios no te puede dar algo que tú no lo puedes manejar. Entonces es necesario que tu alma, donde está el asiento del conocimiento, las emociones, y donde esté el asiento del conocimiento, tú tienes que recibir eso para poder Dios delegarte algo a ti para que tú lo puedas manejar. Inclusive, si tú no tienes licencia de vehículo, no puedes manejarlo. Entonces hay cosas que Dios quiere darnos. La Biblia dice que Dios nos ha dado, nos ha suministrado según su riqueza en gloria, más abundantemente de lo que nosotros pensamos o creemos. Pero es necesario que nuestra alma crezca para que Dios pueda delegar eso, porque si nos delega cosas, quizás cuando nos las delegue, pues en vez de beneficio sea para cometer errores, porque nuestra alma no está correctamente prosperada, llena del conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué el evangelio del reino? Una de las cosas que nosotros podemos notar y definir sobre el reino, y una de las características más importantes es esta. Cuando usted ve este cuadro, usted va a entender que realmente Dios tiene un trono, Jesús tiene un trono, y juntamente con Jesús nos ha sentado en trono, ¿sí o no? Estamos sentados, dice la Biblia, juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Con qué? Juntamente con Cristo, y Cristo está sentado en un trono. Y cuando Jesús estaba en la tierra, dijo lo siguiente, mi reino no es de esta tierra. Y cuando se habla de un reino es porque tiene un rey.
Y cuando nosotros fuimos injertados en Cristo, en ese reino, nosotros automáticamente conseguimos cosas importantes. Uno, nacionalidad. Dos, somos hijos. Y por ser hijos del rey, somos príncipes, somos reyes. Lo dice la palabra, ¿en dónde? En el libro de Apocalipsis, somos reyes y sacerdotes. Tres, nos tenemos que regir y nos tenemos que moldear según las leyes del reino. Ahora, ¿qué pasa si usted está, por ejemplo, en la ciudad y usted comete una infracción de tráfico? Usted no está de acuerdo a las reglas, a los reglamentos de esa ciudad y por ende usted está expenso de que le pongan una multa. Así mismo pasa con la palabra de Dios. La única diferencia es que en vez de multa, la Biblia te dice que es pecado. La misma cosa con diferente nombre. Entonces, sí, porque hay personas que dicen pecado y se le eriza el pelo. Y dice ya, y no, esa palabra ya no la quieren mencionar en las iglesias. Y yo no sé por qué, si la Biblia está llena de eso. Pues el pecado es como una infracción y una multa. Cuando usted comete una infracción por un error, pues bueno, y te pasa y la cámara te coge, te llega la multa a tu casa. Express, esa no perdona. Bendito sea el Señor. Pues así mismo pasa con las cosas de Dios. Que aunque nosotros no conozcamos y no entendamos a veces, por eso David dijo, líbrame Dios mío de los pecados que me son ocultos. Porque aunque tú no sepas la ley que te obliga o que te dice que no debes hacer esto o aquello y tú cometes el error, indiscutiblemente la multa te llega porque tú no le puedes decir al policía, mire que yo no sabía que no se puede pasar los semáforos en rojo. O yo no sabía que yo no puedo parar el vehículo en la línea de cebra que es para peatones. Yo no lo sabía. El policía lo que estaba a decir, mira, aunque usted no lo sabía, vaya cogiendo esta para que vaya aprendiendo. ¿Sí o no? Entonces, eso mismo pasa y por ende nosotros estamos involucrados, injertados en un reino. Debemos saber los reglamentos para conducirnos en ese reino. Pero hermano, es que no estamos en la ley, estamos bajo la gracia. Ya no debemos de cumplir nada. Si usted está injertado en un reino, usted debe cumplir mandamientos, reglamentos, estatutos y ordenanzas. La salvación es por gracia. Eso sí, indiscutiblemente. Ahí no hay que discutir nada porque no podemos hacer nada para poder alcanzar esa salvación. Ahora, para nosotros ser bendecidos, prosperados, tenemos que conocer lo que no debemos de hacer como residentes, ciudadanos de ese reino. Y algo importante, que nosotros debemos entender que la pastora en el último mensaje me acordó algo, y es que nosotros somos embajadores. Se agrega otra cosa más a un conjunto de posiciones que nosotros debemos tener dentro de un reino. Embajadores, reyes, sacerdotes, hijos. Y se van agregando un sinnúmero de cosas. Porque, por ejemplo, ¿qué le dijo Jesús? Antes de predicar el evangelio del reino, esperen la venida del Espíritu Santo para que sea investido con poder. No confunda una cosa con la otra, porque el sello de que usted hizo, yo recibo a Jesús, inmediatamente, usted mire, tac, le ponen ese sello y le dicen, usted pertenece a Cristo. Indiscutiblemente usted entró en la salvación, por gracia. Ahora, Jesús le dijo algo importante a la iglesia y le dijo a sus discípulos. Le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ahora, ¿por qué Dios quiere que nosotros seamos investidos de poder? ¿Para qué es eso?
Porque hay personas que le están restando importancia a quien Jesús dejó en este ministerio. Y fue lo que Él dijo: me voy, pero no lo voy a dejar solo, enviaré al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros hasta el día del fin. Y hay dos fines. ¿Cuál? O que nosotros partamos de esta tierra, o que Él venga. No hay otro más. Ahora, una de las razones por qué el Espíritu de Dios y Jesús ordenó eso, porque nosotros representamos, diga conmigo, yo represento un reino en esta tierra que no es de esta tierra, en el cual yo soy embajador. Aleluya. Aleluya. Si usted no lo cree, yo sí lo creo. Ahora, para usted poder ser representante de una nación en el cual usted es embajador, lo que significa que si yo soy representante y esto es una embajada, por ejemplo, en esta iglesia, inmediatamente usted cruza esa puerta, usted no está en Estados Unidos, usted está dentro de un lugar que es otro lugar dentro de ese lugar. No sé si me entendió. Si no entendió, vuelvo y se lo repito. Ahora, cuando usted entre a ese lugar, inmediatamente los reglamentos que hay allá afuera no son lo mismo que hay aquí adentro. Y una de las razones importantes que Jesús le dijo, y yo quiero que usted se lo clave en el corazón, y es: yo tengo que ser investido de poder. Y Jesús dijo lo siguiente: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque hay tres manifestaciones del Espíritu Santo: está con nosotros, en nosotros y sobre nosotros. Son tres cosas diferentes. Ahora, esa manifestación de poder es para que usted y yo seamos heraldos. ¿Y qué significa heraldo? Un heraldo es parecido a un ciudadano, a un embajador. Un heraldo es aquel que tiene la autoridad del rey para que usted tenga todos los beneficios y el poder para usted poder predicar, hablar y ejecutar el evangelio. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el evangelio es poder, primeramente para salvación a todo aquel que cree. O sea, que es necesario que nosotros seamos investidos de poder para poder ejecutar y hablar del evangelio con toda autoridad. Y una de las cosas que Jesús y los apóstoles, había algo que los identificaba. Y era que ellos hablaban como quien tiene autoridad. Y decían: wow, ¿y quién es este? Este no es Jesús el carpintero. ¿Y cómo es que habla como quien tiene autoridad? Y este no es Pedro, un pescador. ¿Y cómo es que habla como quien tiene autoridad? Lo que pasa es que cuando esa gente eran personas que buscaban de Dios en oración, en súplica y en ruego, eran investidos de poder, y cuando hablaban con poder, ese poder se manifestaba, y por eso era que ellos decían: oh, este habla como quien tiene autoridad, porque la palabra salía llena de poder. Y es importante reconocer cosas que se manejan en ese reino. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, a unos versículos que usted conoce. Mateo 6:9 dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Marque esa palabra, venga. O sea, en la oración del Padre Nuestro, el mismo Jesús estaba identificando
que nosotros debemos de orar para que ese reino venga a nosotros. ¿Y por qué? Porque primeramente la palabra de Dios dice que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida. No consiste en eso. O sea, la palabra de Dios, el reino de Dios consiste en una manifestación espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Es la base de lo que se compone todo lo que nosotros vemos, palpamos, tocamos y que no podemos ver con la vista. Y vamos a ver algunos puntos interesantes también en el libro de Juan. Vamos a ir para allá en Juan capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Pero miren como si venga a nosotros tu reino, algo importantísimo. Hágase tu voluntad. Nosotros a veces le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Pero cuando hablamos de la chequera, hasta ahí llega la voluntad de Dios. Ahí usted dice, hágase mi voluntad porque fui yo que sudé el dinero. Hay gente así. Convierte en su mente, pero no el bolsillo. Y no es que, y le voy a decir algo que aquí se dice claramente. Y lo voy a repetir porque el pastor lo dice. Aquí no se pide, aquí no se habla de diezmo, aquí no se habla de ofrenda. Pero sí es necesario que lo que nosotros tenemos debemos de entender que viene de parte de Dios. Aunque nosotros seamos que lo trabajemos con nuestras manos. Pero acuérdese algo importante, Dios es que permite que usted llegue al lugar correcto, al momento correcto y en el tiempo correcto. Él organiza las bendiciones para nosotros. Y nosotros, como dice la Biblia, somos mayordomos. Y un mayordomo administra algo que no es de él. Debemos aprender esas cositas. Sigamos leyendo porque quiero que usted se enfoque en el Evangelio del Reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Miren qué clase de voluntad y de manifestación quiere Dios que establecer aquí en la tierra. Que así como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. En pocas palabras, es obediencia absoluta. Y le voy a decir algo hablando de obediencia absoluta. Porque a veces nosotros entendemos y queremos aplicar algo dentro de la iglesia como la democracia. En Dios no hay democracia. Acuérdese que cuando hay una palabra de rey, esa es, y diga conmigo, y punto. Cuando hay una palabra de rey, no va a venir un referéndum. No, porque a mí me parece que de esta manera o de aquella manera es más bonita, de esta manera no ofende, o de aquella manera pues la gente la puede asimilar mejor. No, el evangelio del reino es porque hay un rey y cuando hay palabra de rey, no hay quien la cambie. El único que la puede cambiar es quien la dice y se llama Jesús. Rey de reyes y Señor de señores. Alabado sea su nombre. Es así. Y esa clase de voluntad de que Dios quiere que nosotros, todos, claramente no hemos alcanzado esa perfección. ¿Fallamos? Sí, fallamos. Pero gracias a Dios que podemos reconocer y decir, Señor, perdóname porque sé que fallé. Pero hay personas que tienen un orgullo, hermanos, que gloria a Dios. Que no hay quien los doblegue. Y a veces no quieren reconocer. Ay, Adán, si tú hubieras reconocido, Señor, perdóname. No hubiéramos estado pasando este trabajo ahora. ¿Sí o no? Ay, Eva. Ay, Eva. Ay, Adán. Pero tenemos mejores recompensas que las que ellos tuvieron. Ahora somos reyes y sacerdotes. Adán no era rey ni era sacerdote. Pero debemos de esforzarnos. Debemos de esforzarnos.
Juan capítulo 3. Mire cómo respondió Jesús, ¿a quién? Le respondió a Nicodemo. Y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de otra vez no puede ver. Márquelo, esa palabra, ver el reino de Dios. Y Nicodemo confundido, ¿cómo es que este hombre me está diciendo que yo tengo que nacer de nuevo? ¿Qué es eso? De nacer de nuevo, yo no entiendo nada. ¿Cómo pues? Y le dijo, ¿cómo es que un hombre siendo ya viejo tiene que entrar de nuevo al vientre de la madre para volver a nacer? No, lo que Jesús estaba diciendo, que el nuevo nacimiento se refiere al hombre interior. Usted tiene un hombre interior que dice la Biblia que se va renovando día a día, pero este exterior se va desgastando. Ese hombre interior se llama el alma. Y esa alma, conjuntamente con el Espíritu Santo, tiene que nacer de nuevo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, el nacimiento nuevo es un conjunto de ciertas cosas que de nosotros debemos hacer. Primeramente, ya hemos recibido a Jesús. Ese es el primer sello del Espíritu Santo. Nuestro crecimiento de día a día a través de la palabra de Dios. Eso es parte del crecimiento y del nacimiento nuevo en nuestra vida, que no termina hasta que la transformación nuestra no termina hasta que nosotros vayamos al cielo. Ahora, ese nacimiento nuevo nosotros debemos de provocarlo, buscarlo, entenderlo, para que nosotros podamos ver. En el tiempo cuando yo, hace un tiempecito atrás, unos días, antes las personas decían, wow, Dios me dio una visión. O Dios me dio una visión en sueño. ¿A cuánto Dios le ha hablado en sueño? Una sola persona, Dios. ¿A cuánto más? A otro por allá, a otro por aquí. Mira, ¿cómo es posible? Y le voy a decir porque lo dice la Biblia, ¿cómo es posible? El que hizo la boca no hablará. Claro que habla. Nos habla a través de muchas cosas. Nos habla de manera personal y nos habla a través de su palabra. Pero nosotros debemos de buscar esa intimidad para que Él nos dirija. Aquí en la palabra de Dios está el logos, los reglamentos que nosotros debemos de vivir, acatar y cumplir para vivir una vida agradable a Dios. Ahora, una guianza de parte de Dios no está aquí escrita. Ahora, ¿a qué me refiero con guianza? Por ejemplo, mire, usted, y Dios le muestra en un sueño, mañana usted va a ir y esa firma de esa casa, de ese carro que usted va a hacer, por ejemplo, hágala o no la haga. Porque Dios responde a veces muy simple, sí y no, y punto. Fácil. Pero nosotros debemos de buscar esa intimidad para que Dios pueda comunicarse. Y una de las cosas que más evita que nosotros no tengamos esa integración con Dios de comunicación, ¿qué es? Se llama pecado. ¿Y qué otra cosa más? Se llama relación. Yo me incluyo en esto que voy a decir. A veces me relaciono más con mi teléfono que con Dios. Eso es para mí. Yo me relaciono a veces más con el teléfono, con la televisión, que con Dios. Si nos relacionáramos con Dios tanto como con el teléfono o con la televisión, créame que Dios le va a hablar. Créame que sí. Estoy seguro de eso, no hay duda. Y miren Nicodemo, y a Nicodemo le hacía extraño esto. Y dícele Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde, de cierto digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Marque esa palabra, entrar. Allí podemos ver lo que decía, ver. Y aquí podemos
otra palabra importante, entrar. O sea, que Dios quiere que nosotros veamos y que nosotros entremos. Gracias a Dios que los que están aquí por lo menos hemos dado el primer paso de entrar. Lo que nosotros tenemos ahora es que abrir nuestros ojos para poder ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Porque a veces, muchísimas, miles de veces, Dios está queriendo obrar y que usted vea y lo entienda. Y a veces Dios nos protege, nos dirige y lo está haciendo y quizás no nos damos cuenta porque no podemos verle cómo actúa, cómo se mueve, qué quiere de nosotros. Esa sabiduría usted la va a alcanzar de una sola manera, relacionándose con Dios. No hay otra. He querido buscar una más fácil que me quite que me quite menos tiempo para yo estar más ocioso. ¿Sí? Porque la mente de por sí es ociosa. ¿O a quién le gusta trabajar? Honestamente, a mí no me gusta trabajar. Levantarme a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana para ir a mi trabajo a las 8 en punto. Y cuando usted llega a su casa, me duele la espalda, me duele la rodilla. Búscame un ibuprofeno. ¿Sí o no? ¿A quién le pasa eso? Yo pensaba que era a mí solo. Pues a nadie le gusta trabajar, a la mente no le gusta trabajar. De hecho, somos vagos. Por eso la palabra de Dios en el libro de los Proverbios está lleno de advertencia contra la vagancia. Está lleno de advertencia. El perezoso, y la Biblia llama el perezoso, el ocioso. Siempre, siempre, siempre. Fíjese de algo. Cuando Jesús llamó a los 12 discípulos, todos estaban trabajando. Era más fácil que él buscara. Voy a poner un ejemplo que usted conoce, pero no porque sea malo eso. Él no fue a Home Depot a buscar 12 discípulos de los que estaban ahí sentados para trabajar. Él agarró 12 que ya estaban pescando. Eran labradores, otro era Mateo, que era cobrador de impuestos, otro tenían labores, todos eran trabajadores, tenían oficio que hacer. Y Jesús le dijo, no, ven y sígueme. Porque el que usted ve que se esfuerza en algo, usted dice, bueno, esa persona pone de su voluntad en lo que está haciendo. Sí, es así. Y esas son la gente que Dios llama. Por eso Jesús le dijo a Pedro, oye, eres pescador, ahora yo te voy a hacer pescador de hombres. Hubo un cambio y nivel de trabajo en ellos. Mateo 6:31. Otra vez volvemos a la oración pilar, el Padre Nuestro. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe. Él lo sabe. Y una de las cosas, ¿sabe qué sucede? Yo estoy seguro que personas han pasado por procesos aquí. Y hemos pasado, yo me incluyo, por procesos duros que a veces uno dice, ven acá, ¿y cómo yo me sostuve en ese tiempo? ¿Cómo yo me sostuve? Solamente Dios. No sé de dónde salía el pago del teléfono. Miren, yo le voy a decir algo. Porque hay circunstancias a veces que le pasan a uno. Hubo un momento de mi vida que 2 días para que me corten el teléfono. Y yo, hermano, cuando uno está en circunstancias es el tiempo que más usted ora. ¿Sí o no? Ahí sí es que es verdad que usted dobla la rodilla. Señor, mañana me cortan el teléfono. Dios mío, ayúdame. ¿Qué vamos a hacer, Dios mío? Sudando frío.
Yo no sé cómo pasaba, pero en el momento preciso, Dios nunca me faltó. Yo decía, Dios mío, pero hazlo un poquito más antes porque se me va a salir el corazón. Y quizás personas que han pasado por circunstancias difíciles, le van a quitar la casa, Dios lo libre. Pero usted ve que esa gente ahí sí es verdad que oran. Señor Dios mío, ábreme una puerta eficaz financiera para que no me quiten la casa, para que no me quiten el carro. Pero ¿saben qué sucede? Y les voy a decir algo. Ponemos la vista en las cosas que se ven. Y por eso es que usted ora fervientemente por lo que usted está viendo. Estamos orando mal. Y usted ora por la casa que usted vive en ella, por el carro que usted toca, por cosas así. Pero yo le voy a decir, antes de que esas cosas sucedan, ore por lo que usted no ve. Y no me canso de repetirlo, es que lo que no se ve gobierna lo que se ve. Entienda eso. Lo que usted no ve, el mundo espiritual, gobierna este mundo físico. Y cuando usted toca el mundo espiritual, el de aquí abajo se mueve a su favor. Alabado sea su nombre. Por eso es necesario que nosotros toquemos ese mundo espiritual. Tenemos toda la autoridad. La tenemos. Pero tenemos que usarla y no guardarla. ¿Saben? Hablando de guardar, la parábola de los talentos. Una parábola que nosotros conocemos. Pero allá hay un hombre que tuvo miedo. Ustedes se saben la historia. Uno le dio 5, otro le dio 2 talentos. Ahora, ¿qué es un talento para el que no sabe? El talento es una medida en kilogramos de 32 a 60 kilos de plata. Imagínense, por ejemplo, al que le dio 5 por 6 son 30. O sea que le dio 300 kilos de plata. Porque dijo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que vino y repartió sus bienes a unos criados, a unos señores. ¿Para qué? Para que lo utilizaran. Sabemos la historia. Pero le quiero enfatizar sobre uno que escondió el talento. Y dijo lo siguiente, por miedo, Señor, porque yo sé que tú recoges donde no ciegas. Por miedo. Ahí voy a entrar ahí, miedo. A veces nosotros tenemos miedo y el miedo es contrario a la fe. El miedo es contrario a la fe. Y por eso Jesús a sus discípulos siempre le decían, hombres de poca fe. El miedo te paraliza. Oiga, si usted está seguro que tiene a Dios, no tema en tocar claramente cosas que usted sabe que Dios lo está llamando a que usted ese talento no lo esconda por miedo. Porque hay personas aquí en la iglesia y en otras iglesias que tienen el talento escondido. Porque dicen, Señor, ¿qué yo hago con este talento? Ay, Señor, y se preocupa más por lo que usted va a hacer con ese talento, que ya Dios se lo dio. Mire, si Dios se lo dio, es suyo. Haga con él lo que sea bueno. Es suyo. Porque llegará un momento que el Señor del talento le va a llamar a cuentas. Y como le dijo al que tenía miedo, echadle fuera, porque allí será el crujir. Echarle fuera la tiniebla, porque allí será el crujir y el llanto. Echarle fuera. Y nosotros no somos de los que nos van a echar fuera, porque escondamos el talento. Así que si usted tiene un talento,
a ponerlo a trabajar para Dios. Amén. Mateo 9:35. Miren algo aquí también hablando del reino de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión. El reino tiene compasión. El reino tiene compasión, y si nosotros somos representantes del reino, debemos de tener compasión por aquellas personas que están enfermos, por aquellas personas que tienen necesidad, por aquellas personas que están ciegos. Hay veces, no sé si a usted le ha pasado que yo veo personas y me da compasión, porque entiendo que no ven, no escuchan. Y no, al no ver ni a escuchar, no estoy hablando de ver y escuchar físicamente. Estoy hablando de ver y escuchar espiritualmente. Por eso ellos no vienen ni entran a las cosas de Dios. Y le ruego a Dios que transforme esos corazones. El reino tiene misericordia. El reino tiene compasión. Y al ver la multitud, vuelvo y repito, tuvo compasión porque estaban desamparados, dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Miren, cada uno que está aquí, y yo lo he dicho en otras ocasiones, imagínese lo siguiente. Póngase una meta, y no lo voy a decir semanal. Póngase una meta de traer a alguien por lo menos cada 3 meses. Cada 3 meses, haga discípulos, porque ese es el mandamiento del Señor para nosotros. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, no solamente para los pastores. Porque el ministerio de la reconciliación, como dice la palabra de Dios, lo dio el Señor a la iglesia. No dijo que era a los pastores, a los evangelistas, no, a los maestros, no, a la iglesia. El ministerio de la reconciliación. Póngase una meta de usted predicarle a alguien. Miren, yo me esfuerzo por traer siempre, créame, el que está al lado mío o tuvo un tiempo conmigo, créame que yo lo voy a buscar la manera de que venga, aunque sea para escuchar la palabra de Dios, a la iglesia. Porque la semilla de la palabra va a ser sembrada ahí y algún día va a germinar. Tenga esa fe. Y lo más importante es la salvación de esas personas que usted conoce y que le rodean. Si el Señor rogó por eso, para que nosotros vayamos y predicamos, seguro es que la mies es bastante. Allá afuera hay muchísima gente. Realmente es bastante. La mies es mucha. Y Jesús mismo dijo: los obreros pocos. Y con esto estoy terminando. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los estorbos y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. También el reino de los cielos es semejante al tesoro que escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo esconde, lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene
y compra aquel campo. Oigan qué clase de comparación. Va y vende todo lo que tiene. Y va y compra aquel campo. O sea, estoy hablando de las cosas de Dios. Si usted lo tiene, aquello que era diferente, déjelo y venga y tome lo que le va a permitir a usted vivir una vida en eternidad, en gozo y paz. Hay dos formas de vivir la eternidad. Una, donde dice la palabra del Señor que el lloro y el crujir de dientes no terminan jamás, o en el gozo de su Señor, en la presencia de Jesús. Solamente hay dos lugares. Yo quisiera estar y que no me digan de mí, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos el Evangelio, y que el Señor te diga, apartaos de mí, nunca os conocí. Y eso le está hablando a la gente de la iglesia, porque el que está predicando el Evangelio, lo que el Señor le dijo, apartaos de mí, estaban dentro, porque dijo en tu nombre, estaban dentro. Ahora, la diferencia grande está en esa palabra. Nunca os conocí. Lo que Dios quiere para nuestras vidas es que nosotros le conozcamos de manera personal. La palabra de Dios, vamos a decir que es el primer nivel y el principal, la base de todo, la base. Pero esa base en el cual usted va a ser edificado tiene que crecer. Tiene que crecer. Y si tiene que crecer, usted tiene que tener esa intimidad con Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Dice Jesús, y le dijo a los discípulos, ¿cómo se resume la ley y los profetas? Y lo dijo, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. O sea, que integra 4 cosas. Y claramente dejamos uno, que es y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren qué fácil nos la puso Jesús. Facilito, ¿verdad? Póngalo en práctica a ver si es fácil. Póngalo en práctica a ver si es fácil. Parece fácil decirlo, pero hacerlo, a esta no le gusta. A la carne no le gusta, hermanos. Es verdad que no le gusta. Como quisiera que le gustara, pero a veces se revela. Y como dice la palabra de Dios, hay que frenarla con cabestro. Dice uno de los salmos que hay que frenarla con cabestro. Que usted sabe como el caballo, que usted lo frena. A esta hay que frenarla y llevarla frenada, porque si la deja suelta, se desemboca y no hay quien la pare. Hay que llevarla frenada. Y miren, también el reino de los cielos, en Mateo capítulo 13, uno de los capítulos donde más Jesús habló acerca de estas cosas, también el reino de los cielos es semejante al hombre tratante que busca buenas perlas. Que haya una preciosa perla, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También el reino de los cielos es semejante a la red que echada en el mar recoge todo tipo de peces, cual estando llena, la sacaron a la orilla y sentados recogieron lo bueno en sus vasos y lo malo lo echaron fuera. Así será el fin de los siglos. Saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Y Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron, sí, Señor. Vamos a ponernos de pie. Y ellos dijeron, sí, Señor. Ciudadanos y advenedizos. Somos ciudadanos de un reino, perteneciente a un Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y saben algo interesante de este reino? Que yo sé que hay cosas escritas en la palabra de Dios como que no me encajan. Hay que ser sincero. Hay cosas en la palabra de Dios que a veces nos la tenemos que, miren, tragar con un vaso de agua. Porque a nosotros hay cosas en ella que no nos gustan. Le duele el corazón, al alma, a la mente. Pero créame que va a ser de mucho beneficio. Y hay cosas aquí escritas que a veces yo digo, Señor, está en la Biblia. Y porque está aquí, yo la creo, yo la recibo y yo la asimilo, aunque no me guste. Sí, así es. Ahora, si usted no pertenece a ese reino, al reino de Jesús, yo le invito hoy, si hay alguien aquí que no le conoce, no ha venido a ser integrante o a ser ciudadano de ese reino, si no lo es, yo quiero orar por ti, para que le recibas y entres al reino. Ahora, si ya lo recibiste, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. También quiero decir, si hay alguien que necesita la oración por cualquier circunstancia, solo Dios la sabe. Estamos aquí dispuestos, pastores y ministros, para orar por ti, si necesitas la oración. Si necesitas que ore por ti, estamos aquí para orar por ti. Dios le bendiga y Dios le guarde.